Peregrino soy, extranjero aquí. Saludos amigos de la página del Peregrino. Mi nombre es José Guzmán y el día de hoy he decidido hacer un video en directo para comentar un video que el día de ayer me encontré mientras navegaba en Facebook, y es un video realmente bastante curioso. Así que vamos a esperar que tal vez se conecte un poco más de personas mientras voy colocando aquí el video. Así que bueno, vamos a ver el vídeo ahora. Ahí va. Bueno, para quien tal vez no ha entendido el vídeo, pues porque es corto, aquí vemos a un pseudo apóstol, o sea, un falso apóstol, una persona que se ha autonombrado apóstol. No sé con qué argumento bíblico, no sé bajo qué explicación se autodenomina apóstol el día de hoy. Y lo vemos como va en un helicóptero y está echando aceite por una ciudad de Honduras, si no me equivoco. Y está haciendo esto porque él dice que de esta manera va a ungir a su ciudad para luchar contra el coronavirus. ¡Wow! ¿Hasta dónde llega la ignorancia de las escrituras, hermano? ¿Hasta dónde llega el ansia de estos hombres de atribuirse poderes o de atribuirse ciertas condiciones a la hora de decretar o establecer protección en determinadas ciudades, y utilizando como amuleto el aceite? O sea, ¿qué tiene que ver el aceite hoy en día en esto? O sea, y aparte, ¿qué de cristiano tiene esto? ¿Qué de práctica que demanda las escrituras tiene esto? Pero antes de seguir con el tema, hermanos, no sé si alguno de vosotros ha visto este vídeo y se ha puesto a pensar en las personas que tal vez tendieron su ropa ese día, la habían lavado, la habían tendido en su jardín para que se secase, y pasa este falso apóstol en un helicóptero y les echa aceite encima. No sé si hasta cierto punto esto puede llegar a ser denunciable, pero sí que debe traer un mal rato a aquellas personas que se han visto por sorpresa que tienen que volver a lavar su ropa, o tal vez una ropa que ya no van a poder utilizar por culpa de este hombre que se autodenomina apóstol y está elaborando una especie de conjuro mágico diciendo que es una práctica cristiana para proteger una ciudad del coronavirus. ¿Dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde queda el conocimiento de las Escrituras? ¿Dónde queda el hecho de que nosotros como creyentes tenemos nuestra única regla infalible de fe y de práctica, las Escrituras? ¿Dónde demanda las Escrituras que nosotros podemos hacer estas clases de hechicería? Porque no tiene otro nombre, esta clase de hechicería a la hora de elaborar protección para nuestras ciudades o para nuestra vida. ¿Es que acaso nosotros no tenemos un Dios todopoderoso al cual simplemente nos arrodillamos, oramos y le clamamos, y así a Él en su voluntad desea protegernos de este virus que hoy en día está afectando a todo el mundo? ¿Es que acaso no es más que suficiente para hacer lo que hay que recurrir a prácticas paganas? Porque esto es lo que me suena, hermanos, esto, más que una práctica pagana, una práctica traída seguramente de alguna serie de ideas que él habrá tenido, o alguna religión que él habrá visto por allí que practicaba el ungir a alguien y lo ha acomodado al cristianismo, y seguramente tendrá algún pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento para apoyar esta práctica que él está haciendo, que seguramente será un pasaje que tergiversa las Escrituras. Si hay alguno que siga a este apóstol y cree que él está haciendo lo correcto, puede comentar en este vídeo y decir cuál es el pasaje que este hombre utiliza para avalar dicha práctica, de hechicería, porque no tiene otro nombre, como he dicho hace un momento. Esto me llevaba a pensar, hermanos, en mi vida hace unos años, cuando asistí a una organización, porque es que tampoco se le puede llamar iglesia, porque es una organización con ánimo de lucro. Recuerdo que allí había una práctica de dar dinero para que Dios me dé algún favor espiritual o algún favor
económico, ¿no? Yo daba algo, una transacción económica mes a mes, que le llamaban ellos pacto, y Dios me devolvía algo a mí. Y yo recuerdo que en aquella vez, en mi ignorancia de las escrituras, porque no conocía mucho la palabra del Señor, me acerqué a uno de los líderes de esta organización y le pregunté cómo podría él avalar con las escrituras esta práctica. Por supuesto, no tuvo ningún pasaje de las escrituras, ningún capítulo de las escrituras para avalar esta práctica, y simplemente él se redujo a decirme: el profeta fulanito de tal y el pastor que lleva aquí 35 o 40 años pastoreando ha enseñado esto, y no tenemos por qué dudar de que esto no es palabra de Dios. Y yo le respondí: pero si no está en la Biblia, no es palabra de Dios, ¿no? Y aún me disculpé pensando que tal vez estaba contradiciendo sus prácticas, una práctica cristiana. Y él me dijo: bueno, no está en la palabra del Señor, pero nuestro profeta y nuestro pastor nos los ha dicho. Hermanos, esto es lo mismo que ocurre aquí. No están las escrituras, pero cientos de personas, ignorando la palabra de Dios, ignorando lo que las escrituras demandan de una vida cristiana, se creen que esto es verdad porque el simple hecho de que lo hace su apóstol. ¿Dónde queda nuestro razonamiento? ¿Dónde queda nuestro discernimiento de las escrituras? ¿Dónde queda el hecho de ser nosotros obreros diligentes que usan correctamente la palabra de Dios y juzgan las prácticas de nuestra iglesia, juzgan las prácticas de los pastores? Hermanos, los pastores o estos pseudos apóstoles no son infalibles, no son lo que Dios ha demandado dentro de una iglesia si se alejan de las escrituras. Hermanos, nosotros tenemos que estar, como dice la primera carta de Juan capítulo 4, atentos a juzgar cada una de las enseñanzas que se hacen en nuestra iglesia o las prácticas de nuestra iglesia para saber si realmente son de Dios o no. ¿Alguna vez tú te has preguntado si estas prácticas que a veces hacen en algunas iglesias, como tirarse al suelo, revolcarse como si fueran serpientes o ratones por allí y atribuirlo al Espíritu Santo, es realmente de Dios? ¿Alguna vez lo has analizado con las escrituras? ¿Alguna vez has analizado la práctica de que ves a tus profetas o a tus líderes de tu iglesia hablando un idioma inentendible y atribuyéndoselo a idiomas angelicales? ¿Alguna vez estás sentado en tu casa con las escrituras y has examinado si esto es verdad? Hermanos, debemos madurar en la fe, debemos conocer la palabra, debemos utilizarla correctamente para evitar estos engaños. Y yo realmente me entristezco muchísimo al ver cómo cientos de personas le escribían a este hombre: amén, apóstol, sigue adelante, gracias por ungir nuestra ciudad. Realmente, hermanos, es muy triste como la negligencia o la pereza de leer las escrituras nos llevan a creer esto. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no demanda estas prácticas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo demanda que nosotros nos arrepentamos y sigamos su palabra fielmente, y ni que añadamos ni quitamos nada a lo que ahí está escrito. Hermanos, seamos obreros diligentes. Estudiemos las escrituras para evitar este engaño. Yo me pongo a pensar también, no sé, si a este hombre le habrá costado algo subir en ese helicóptero o ha pagado algo, yo qué sé, no he investigado más. Pero si lo hizo, hermano, ¿tú no crees que hubiese sido más sabio utilizar ese dinero en otras cosas? Sobre todo en un país de Centroamérica donde muchas personas viven del día a día y hoy en día no pueden salir a trabajar. Lo que este hombre simplemente estaba dando es lo que el apóstol Pablo nos escribe en 2 Timoteo capítulo 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando la gente no querrá oír la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros como falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, no poniendo su confianza en la palabra de Dios, donde está escrito que tenemos un Dios soberano, y poniendo su confianza en una especie de conjuro pagano y diciendo que esto es cristiano, sino que conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, se amontonarán estos falsos maestros y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las estupideces como esta, porque no tiene otro nombre. Qué necesario es predicar el Evangelio. Qué necesario es abrir las escrituras y anunciar la verdad del Evangelio. Y qué necesario es ponerse firme, ponerse realmente en el camino de manera firme y diciendo: eso es mentira,
Eso no es más que un engaño. Eso no es más que poner la confianza en amuletos y no en la palabra de Dios y no en lo que Dios demanda. Hermanos, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos la palabra del Señor. Y cuando toque denunciar estas cosas, hagámoslos y no tengamos temor de hacerlo. Porque las Escrituras no mandan que juzguemos con justo juicio, como dice Mateo capítulo 7, versículo 1. No con un juicio hipócrita, no con un juicio sin amor, sino con un juicio lleno de gracia, buscando que las personas conozcan la verdad. Y cuando la palabra de Dios es tergiversada, es necesario que aquellos que aman la palabra de Dios, que aman a aquel que inspiró la palabra, se levanten y digan, eso no es más que hechicería. Juan Calvino decía, cuando el amo de un perro es atacado, este perro ladra y defiende a su amo. ¿Cuánto más nosotros debemos levantarnos y alzar la voz cuando la palabra de Dios es atacada? Cuando estos falsos apóstoles ridiculizan el Evangelio, a los ojos de todo el mundo lo ridiculizan, mostrándolo como una especie de religión pagana, de religión oriental. Hermanos, seamos serios y obedezcamos lo que está escrito y no los cuentos y las fábulas. Hasta aquí el vídeo del día de hoy, perdón. Y espero que realmente podamos entender que las Escrituras es nuestra única regla inerrante, infalible, de fe y de práctica. Y lo que no está en las Escrituras es mentira. Como decía Martín Lutero, aunque una enseñanza haga llover milagros todos los días, pero no se cuadre con la santa, infalible e inerrante palabra de Dios, es mentira. Es mentira. Y como dice el apóstol Pablo, si aún un ángel, o alguno de nosotros predicase otro evangelio distinto al que hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Y este hombre no está predicando más que un evangelio tergiversado, un evangelio cargado de hechicería, de amuletos y de cientos de tonterías. Volvamos a la palabra de Dios y dejemos las fábulas y los cuentos. Un saludo, hermanos, y que el Señor les bendiga y que espero que este vídeo sea de bendición para vosotros. Cualquier comentario, cualquier duda, lo podéis dejar y estaré encantado de leerlo. Un abrazo, hermanos.